Muy buenas noches. Esta es la unidad de posgrado de la carrera de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés, el diplomado en Neuropsicología, el módulo 6, que refiere a la intervención neuropsicológica para personas con daño cerebral. Iniciamos con este primer capítulo en lo que es principios de la rehabilitación neuropsicológica. La historia de la recuperación de las funciones afectadas ha seguido un largo camino, desde la falta de convicción en la regeneración del sistema nervioso central hasta el momento presente, en el que se puede demostrar científicamente que el cerebro es un órgano dinámico y capaz de experimentar considerables modificaciones después de sufrir lesiones o cambios ambientales. Aquí vamos a ver lo que nos muestra la experiencia, lo que nos muestra la parte de la neurociencia sobre lo que es plasticidad neuronal y cómo el cerebro va a aprender hasta el último día de vida, y eso va a coadyuvar a que los procesos de rehabilitación en el tiempo logren conseguir éxito en su función, que es rehabilitar funciones que se hayan visto afectadas por algún. El objetivo del módulo es presentar aportaciones sobre la rehabilitación y lesiones en el cerebro que han sido obtenidas a través de los estudios neuropsicológicos de investigación y de la propia práctica, desarrollados en muchos países por científicos dedicados y realizando experimentos donde durante muchos años. Aquí tenemos que marcar o nombrar dos eventos importantes para la humanidad que también han sido eventos fundamentales para la neuropsicología, como es la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ya que estos dos eventos han dejado lamentablemente bastantes personas con afectaciones de tipo neurológica. Tales afectaciones han conllevado y han motivado a que muchos neurólogos, cientistas empiecen a trabajar en todo lo que es rehabilitación para poder dar a estas personas que se han visto afectadas una adecuada calidad de vida y tratar de poderlos reinsertar dentro de la sociedad, ¿no? Aquí también es importante destacar que muchas de estas sugerencias o principios de la intervención terapéutica ha sido novedosa, ha sido más empírica, tomando en cuenta de que no ha habido una escuela previa, y esto ha sido el determinante para que ellos empiecen a producir, empiecen a probar, empiecen a practicar con estos pacientes, y en el tiempo esta información se ha ido recopilando para poder determinar y poder ver qué tipo de ejercicios, qué tipo de estimulación y rehabilitación es la más funcional para este tipo de pacientes y para todos aquellos que tienen una afectación de tipo neurológica, ¿no? Principalmente. El objetivo de un programa de evaluación y rehabilitación sería el poder identificar las alteraciones de las funciones reguladas por la corteza cerebral, así como las necesidades del tratamiento que tienen las personas afectadas por alteraciones de las funciones cerebrales superiores. Todo esto contribuyendo a facilitar la máxima independencia física, intelectual y emocional que sea posible para cada persona en su ambiente particular. De esta manera vamos a posibilitar un mayor grado de autonomía y de una reinserción sociolaboral y un aumento en la calidad de vida del paciente. Aquí lo más importante es esta última parte que nos hace la referencia a lo que es la calidad de vida, tomando en cuenta que obviamente el sufrir una alteración de tipo neurológico en cualquier función cognitiva superior va a determinar que el mismo sujeto vaya perdiendo confianza, seguridad, que no tenga las mismas capacidades de poder afrontar situaciones, problemas del cotidiano. Entonces es un cambio general que se va dando en la persona, y el proceso mismo, lo que se busca con un proceso de rehabilitación es recuperar la mayor cantidad de funciones, la mayor capacidad de poder darle funcionalidad al sujeto, y por ende, ¿no? Esto sí hay que remarcarlo, que es la calidad de vida del paciente. Ahora tenemos que saber diferenciar entre lo que es estimulación y lo que es rehabilitación. Entendemos a la estimulación cognitiva como las actividades que tienen un objetivo de fortalecer
y mejorar el desempeño de los componentes o de sistemas cognitivos, como por ejemplo la atención, la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas. Esto puede darse en personas sanas, que no hayan sufrido ningún tipo de lesión y que se desee mejorar su rendimiento en las funciones cognitivas e intelectivas, o en personas que de forma congénita padecen algún tipo de daño en el sistema nervioso central, y esto puede darse tanto en niños como adultos, ¿no? A diferencia de lo que es la rehabilitación cognitiva, que implica es restablecer una función o funciones que se han visto alteradas por alguna lesión adquirida, sea este un daño cerebral o de alguna enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Cuando hablamos de un daño cerebral podemos hablar de un TEC, un traumatismo cráneoencefálico, o una enfermedad neurodegenerativa como la muy conocida y muy nombrada como es una demencia de tipo Alzheimer, ¿no? Este concepto de rehabilitación es más amplio porque implica la estimulación cognitiva, pero además implica intervenir en la conducta, en la cognición, en lo afectivo emocional, lo social y en la inclusión ocupacional o readaptación vocacional, favoreciendo la inclusión y participación de la familia en el proceso terapéutico. Como vemos, en la rehabilitación cognitiva, mayor cantidad de especialistas, de profesionales, van a participar en un proceso para poder darle funcionalidad a un sujeto. Ahora, tenemos que considerar los principios generales en un proceso de rehabilitación. Mencionar que esta debe ser individualizada. Se debe tener en cuenta el grado de conciencia que tiene la persona de su enfermedad, ¿no? Tiene que saber que el accidente que tuvo o la afectación que tuvo en cualquier tipo de función cognitiva tiene sus consecuencias, ha dejado unas secuelas, y obviamente esa conciencia en el paciente va a ayudar y va a ser el inicio de un buen proceso de rehabilitación. Tener la capacidad para poder decidir y autorregular su comportamiento, el grado de afectación de las diferentes funciones cognitivas y la necesidad de la familia. Aquí se vuelve a nombrar a la familia como un componente fundamental en un proceso de rehabilitación, que vamos a ver más adelante es de vital importancia. Ahora tenemos que tener en cuenta de que el proceso de rehabilitación como tal es un trabajo en conjunto. La rehabilitación cognitiva no es algo que se encarga solo a un profesional, sino que para ver resultados a corto y a mediano plazo tenemos que considerar que para un proceso, para un programa adecuado y funcional, debemos tener la participación de todo un equipo multidisciplinario, teniendo en cuenta obviamente los déficits cognitivos del paciente y respetando mucho lo que es la individualidad del paciente. No todos son iguales, no todos van a presentar la misma sintomatología, no todos van a necesitar de las diferentes especialidades, pero como base podemos mencionar que dentro de este equipo multidisciplinario debería haber un neurólogo clínico, un neuropsicólogo, un fisioterapeuta, un psicólogo, un fonoaudiólogo, un terapista ocupacional y, volvemos a recalcar, la familia es un factor fundamental en el proceso de rehabilitación. Bien, ahora el alcance de las metas acorde a las capacidades funcionales de la persona. En este sentido, la OMS nos refiere 4 niveles que deben considerarse en el trabajo de individuos que presentan algún tipo de discapacidad. La parte neuropatofisiológica, que son las alteraciones subyacentes al funcionamiento físico de la persona. Por ejemplo, podemos mencionar un tumor, un accidente cerebrovascular, las alteraciones propias que se van a dar, que son pérdidas que se producen como resultado de un daño o una enfermedad a nivel neuropatofisiológico, como por ejemplo las alteraciones del lenguaje, alteraciones de memoria, de atención, funciones ejecutivas, las limitaciones funcionales que se van a dar en el sujeto, que alude a todos los cambios que surgen en las actividades de la vida diaria, por ejemplo los problemas como mencionamos acá, los problemas de comunicación, la participación, que se refiere al efecto que ejercen las limitaciones funcionales en la capacidad de la persona para llevar a cabo sus actividades sociales.
¿no? El cómo esto va a determinar que el sujeto se pueda integrar en un contexto, ya sea en la parte laboral, en el trabajo, la parte familiar, que pueda cumplir un rol dentro de la familia y más que todo el poder de recuperar su independencia, ¿no? Bien, ahora el incorporar cambios en las capacidades funcionales. Mencionamos que todas las herramientas de evaluación que son utilizadas para medir la frecuencia del éxito y de los fracasos que se van a dar en las áreas específicas, por ejemplo el hecho de tomar medicación, el tipo de conducta y la cantidad de ayuda y supervisión que puede necesitar la persona para terminar una tarea específica. Las evaluaciones de los resultados funcionales se basarán en el rendimiento del individuo antes y después de la rehabilitación. Además, para evaluar el efecto de la intervención, se pide a la persona o a la familia que complete una serie de escalas o cuestionarios o pueda hacer un registro con el fin de poder conocer el registro funcional y actual de la persona. Obviamente todos estos parámetros, todas estas escalas, todos estos registros van a poder ayudar en el establecimiento o la modificación de estrategias terapéuticas que se vayan a aplicar con el paciente, ¿no? Acá, dentro de lo que es la inclusión de perspectivas y aproximaciones, debemos mencionar que el terapeuta debe establecer una jerarquía en las tareas que la persona debe cumplir, poco a poco y a medida estos van a ir manifestando un tipo de progreso. De esta forma, las actividades del tratamiento se vuelven cada vez más complejas y ayudan a que la persona alcance metas funcionales mucho más avanzadas. Esto nos hace referencia a que el terapeuta tendría que hacer un seguimiento continuo, tiene que tener un registro que le permita ver cómo va evolucionando el paciente, cómo va superando pruebas, cómo va mejorando su rendimiento cognitivo, ya sea cualquiera la función que se haya visto afectada. Y obviamente aquí se puede mencionar ya cómo el terapeuta tiene que tener esa facilidad de poder modificar, de poder establecer nuevas estrategias en un proceso, en un programa de rehabilitación. Y tener en cuenta los aspectos afectivo-emocionales que van a conllevar cualquier tipo de daño cerebral, daño cognitivo que se pueda presentar en los pacientes. Acá hacemos referencia a que todo daño cerebral, a la par de poder de presentar sintomatología o alteraciones o déficits o secuelas a nivel cognitivo, también va a marcar la presencia de síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, sentimientos de miedo, frustración. Obviamente toda esta sintomatología que se vaya a presentar va a tener un efecto negativo en el proceso de rehabilitación. Por eso es importante aquí la incursión de un psicoterapeuta que pueda coadyuvar con el equipo, que pueda ayudar en el proceso para poder manejar estos niveles y poder apoyar al paciente brindándole las estrategias necesarias para que el proceso de rehabilitación misma pueda ser proactiva. En el tiempo se puedan ver resultados y obviamente esto pueda repercutir en el estado anímico del paciente, ¿no? Ahora, lo que mencionábamos anteriormente, una evaluación constante. Además de ser conscientes de todas las teorías y la eficacia relacionada con la intervención específica de un programa de rehabilitación, hay que evaluar la utilidad de esta intervención en cada caso. Aquí volvemos a mencionar y rescatamos y ponemos en consideración el respeto que se debe tener a la individualidad de cada paciente. Cada paciente es totalmente diferente, sus necesidades son totalmente diferentes, de ahí que, por ejemplo, en nuestro medio lo que se hace es hacer evaluaciones por periodos de tiempo que nos permitan ver la eficacia de la intervención o nos dan la pauta para poder hacer modificaciones en el camino. Todo esto con un solo fin, ¿no? El hecho de poder lograr objetivos en un proceso de rehabilitación. Bien, para poder tener una base para la elaboración de los planes de rehabilitación, los programas, tenemos que remitirnos a esos momentos importantes de nuestra historia, como por ejemplo la Primera Guerra Mundial, que fue determinante en la medida de que acá la participación del neurólogo alemán Carl Gonstein, que
practicaba cirugías durante y después de la Primera Guerra Mundial, inició programas de rehabilitación, nos planteaba dos teorías fundamentales. Nos decía que para un buen programa, un buen proceso de rehabilitación, tendríamos que, iniciar el proceso lo más antes posible después de la lesión, y dos, que durante todo el proceso de rehabilitación al paciente se le pueda brindar una retroalimentación constante, ¿no? Que eso era fundamental para lograr objetivos en el proceso. Otro aporte fundamental lo tenemos por el neurólogo soviético Alexander Luria, que durante la Segunda Guerra Mundial él trabajó con pacientes planteándonos cuatro premisas que él consideraba importantes para un adecuado proceso de rehabilitación. La primera nos mencionaba de que todo paciente debe estar muy bien informado acerca de los resultados que haya obtenido una valoración neuropsicológica, que el paciente debía estar muy bien informado acerca de su enfermedad actual, ¿ya? Y la situación y el entorno donde él se iba a desenvolver, que esos eran el requisito principal para poder iniciar un buen tratamiento, ¿no? La segunda premisa que tenía era utilizar las funciones cerebrales que todavía estén intactas. Planteaba de que todo programa de rehabilitación debe comenzar por funciones que estén conservadas para en el tiempo llegar a las funciones que estén afectadas, ¿no? También nos planteaba de que todo ejercicio debe entrenarse y debe repetirse la mayor cantidad de veces para lograr un aprendizaje adecuado, y en el tiempo la mecanización, ¿no? Y de conductas y la automatización de nuevas vías neuronales, ¿no? Y como una cuarta sugerencia nos dice que debemos hacer un hincapié en la sistematización, con un solo objetivo de que el individuo haga propio sus procedimientos de entrenamiento y los pueda generalizar ya en el cotidiano fuera del programa de rehabilitación. Bien, ahora como un ejemplo de un programa de rehabilitación que se pueda plantear, como un objetivo principal se debe considerar una meta, ¿no? La meta al final de un proceso debe trabajar en torno del aumentar la aceptación del paciente de su realidad, el poder darle la posibilidad de practicar todas las habilidades que estén conservadas en el paciente, el poder superar la tendencia al retraimiento social, que él pueda volver a conectarse en diferentes espacios donde antes él se podía desenvolver, y por ende ayudar a esta persona a recuperar todas sus habilidades educativas y profesionales para poder darle una mayor funcionalidad en el tiempo. Si bien lo que se va a buscar es acercarnos más al funcionamiento premórbido del paciente, debemos considerar de que cualquier daño a nivel cerebral y que tenga secuelas cognitivas va a provocar cambios, ¿no? Entonces, al momento de poder plantear al paciente y a la familia, hay que ser realistas y ser honestos en el sentido de que el paciente nunca va a volver a ser la persona que era antes, con las capacidades que tenía antes, con las fortalezas y debilidades de antes, ¿no? Todo este proceso al cual va a ser sometido va a conllevar muchos cambios. Entonces, una vez que se finalice dicho proceso, vamos a tener un paciente totalmente diferente, ni mejor que antes, ni peor que antes, simplemente diferente, con todas sus potencialidades y con todas sus deficiencias. Eso es importante hacer notar, tanto al paciente como a la familia. Bien, una vez que se tiene la meta principal bien definida, vamos a revisar, ¿no?, cómo es que estos programas tenían la organización del día a día con los pacientes que estaban internados, ¿no? Ellos, por ejemplo, nos refieren reuniones por la mañana, que era como unas reuniones de revisión con los pacientes, el poder elaborar una agenda diaria para poder ver qué actividades, a qué tipo de sesiones iba a asistir cada uno de ellos, ¿no? Que también iba acompañado de ejercicios de sociabilización, como cantar, hacer gimnasia con todos los pacientes. Después, lo que hacían era el entrenamiento cognitivo en pequeños grupos homogéneos. Se trataba de buscar
personas que puedan responder o que tengan necesidades similares. Aquí, por ejemplo, se trabajaba la velocidad de concentración, la orientación, el aprendizaje, la memoria, estrategias para la resolución de problemas, ¿no? Dentro de estos programas también se considera el entrenamiento cognitivo individual. Aquí se respeta mucho la independencia, la individualidad de cada paciente con sus diferentes dificultades o alteraciones, ¿no? El trabajo es más dirigido, es trabajo más específico, ¿no? También se consideraba la psicoterapia de grupo, que eran sesiones destinadas al trabajo con los pacientes y con las familias, donde se tocaban temas específicos relacionados al problema que ellos tenían, ¿no? Las alteraciones, las secuelas del daño cerebral, los cambios de personalidad que se van que se van dando, la nueva forma de relación con la familia, con los amigos, con el entorno, ¿no? Todo obviamente con un solo fin, el hecho de poder motivar al paciente, motivar a la familia a la aceptación, a la comprensión y ver el proceso de rehabilitación como algo proactivo en el tiempo para los pacientes, ¿no? Dentro de estos programas también se consideraba la psicoterapia individual, que eran sesiones a pacientes que coadyuvaban en todo lo que hacía relación a problemas emocionales que iban apareciendo durante los procesos de rehabilitación. También los pacientes tenían grupos sociales cognitivos, que eran sesiones donde se trabajaba en poderles brindar estrategias, herramientas o habilidades sociales, para que ellos puedan interactuar ya dentro de un grupo al momento de terminar la sesión, al momento de terminar el programa de rehabilitación. Utilizaban mucho lo que era el role playing y terapias de imaginación. También tenemos lo que es la educación especial, que en donde se imparten principales habilidades académicas como la lectura, la escritura, la ortografía, el cálculo, a los niveles que se necesitaría cada individuo para acceder a un empleo o programas educativos, ¿no? Estas son tareas más específicas ya en una de las últimas etapas, donde se le da herramientas al paciente para que ya pueda tener una independencia o pueda acceder a un tipo de formación más estructurada, más yéndonos a la parte de reinserción laboral. Otro factor fundamental que se tiene en este tipo de instituciones es la terapia de voz. Esto es opcional, si es que el paciente lo necesita. Se ayuda al paciente a cambiar la velocidad, el tono, el tiempo y el volumen de voz, entre muchas de las técnicas que nos pueda brindar. Hay ejercicios de relajación y respiración en profundidad, así como la respiración rítmica con o sin sonido. Obviamente esto ya es tarea más específica de los profesionales en fonoaudiología, ¿no? Que se encargan de este tema. También dentro de las actividades se considera la fisioterapia, ¿no? Para la mayoría de los participantes, trabajando la postura corporal, el equilibrio, la coordinación de la motricidad gruesa y fina. También se tienen entrenamientos en relajación. Esta parte del tratamiento fue sustituida ahora ya por el departamento, por profesionales en fisioterapia, que tienen el objetivo de concientizar a los pacientes sobre los aspectos propios activos de su cuerpo. Y todavía se desarrolla, se tiene la sugerencia de que este trabajo se lo logre a través de ejercicios gimnásticos y de vez en cuando aplicando lo que es el baile. También se consideraba las sesiones familiares durante el periodo de rehabilitación, donde eran reuniones destinadas para las familias de los pacientes, con el fin de poder informar cuáles eran las actividades del centro, cuáles eran las tareas que se cumplían dentro del centro, y también para lograr que exista una reunión entre familias, reunión con otros pacientes, con un solo fin, ¿no? De que puedan intercambiar experiencias, que pueda fortalecer todo el proceso. También dentro de la propuesta se plantea que se pueda sociabilizar información, ¿no? Que hayan grupos o sesiones o talleres donde se puede informar,
a la comunidad o de manera más específica a las familias o personas que estén interesadas en el tema sobre todos los procesos, los propósitos de la estimulación, compromisos que se debe asumir en este tipo de programas, ¿no?, diseñados para la rehabilitación. Si bien se ha ido revisando todo lo que se sugería como un programa adecuado de rehabilitación, vemos que ahora en la actualidad muchos centros mantienen todavía muchos de esos aspectos dentro de su organigrama de trabajo, ¿no? Ahora es bueno, es importante hacer notar de que los centros de rehabilitación neuropsicológicos están marcados por una alta exigencia, ¿no? Exigencia del entorno, exigencia de la familia y la exigencia del propio paciente, tomando en cuenta de que ahora tenemos el apoyo de la tecnología, tenemos el apoyo de herramientas más específicas y por ende también tenemos profesionales ya formados para rendir y poder cumplir con las expectativas del entorno. Entonces de ahí que los programas van sufriendo modificaciones y tienen que adecuarse a todos estos procesos para lograr los objetivos deseados, ¿no? Así que estos programas de rehabilitación actual nos plantean que un programa de rehabilitación se debe iniciar tan pronto como sea posible después de que se haya dado la lesión a nivel cerebral, ¿no? Teniendo en cuenta de que el cerebro, después de cualquier tipo de lesión, siempre va a tender a buscar respuestas, y en esa búsqueda obviamente es donde un buen programa o una adecuada estimulación va a permitir darle herramientas, va a permitir que el mismo sujeto pueda responder a mayor cantidad de necesidades que no se darían si no se ingresa a un proceso de estimulación, ¿no? Ahora, otro factor fundamental en pacientes que han sido sometidos a cirugía es el poder hacer una evaluación antes y posterior a los tratamientos quirúrgicos y los farmacológicos iniciales, porque se tiene que ver cómo el paciente ha ingresado a una cirugía y cómo el paciente está saliendo de la cirugía para poder determinar las posibles secuelas cognitivas que se hayan podido dar en el paciente, ¿no? Ahora también nos hacen referencia a que el equipo debe estar constituido por especialistas médicos, psicológicos y sociales. Si esto está disponible, se puede lograr mucho. Lo que ya mencionamos en programas que ya nos planteaban neurólogos años atrás, el hecho de que un equipo multidisciplinario va a responder de manera más eficiente a programas de rehabilitación, y obviamente las expectativas para que los pacientes puedan salir adelante, puedan recuperar, van a ser con mayor porcentaje, ¿no? Ahora, la rehabilitación neuropsicológica es estresante tanto para la persona afectada por el daño como para su entorno. Tenemos que tener en cuenta de que cuando se produce una lesión neurológica en un paciente, se producen una serie de modificaciones que lamentablemente provocan que tanto la persona tiene que reorganizar todas sus actividades, la familia tiene que reorganizarse en diferentes aspectos. Entonces toda esa crisis, todos esos cambios van a determinar la aparición de estrés. Entonces aquí podemos mencionar que todo proceso de rehabilitación, todo programa debe tener dentro de un equipo un psicólogo, un terapeuta que pueda apoyar tanto al paciente como también pueda apoyar a la familia, ¿no? Y finalmente hay que señalar que el especialista en rehabilitación se le exige mucho, y que una rehabilitación con éxito es la mejor recompensa, ¿no? Aquí obviamente el trabajo no tiene tiempo, como ya lo mencionamos de manera en una anterior diapositiva. Es muy exigente. Tenemos que tener en cuenta que los pacientes neurológicos son muy demandantes por los mismos cambios y secuelas que dejan las alteraciones neurológicas. Entonces los terapeutas deben y tienen que también tener un soporte
por detrás y tienen que tener la consigna clara de que va a ser un trabajo muy exigente, va a ser un trabajo muy demandante, pero obviamente los resultados y el éxito que se pueda tener en la recuperación de un paciente es la mejor recompensa, es el hecho de haber cumplido con la tarea, ¿no? Bien, ahora vamos a revisar algunas estrategias que se consideran importantes para que ustedes puedan elaborar propuestas de rehabilitación o programas de rehabilitación con los pacientes, ¿no? Vamos a considerar la restauración, la compensación y la sustitución. Cuando hablamos de restauración, nos hacemos una referencia a la repetición continua que se hace de la función afectada. Esta estrategia, ¿qué va a lograr en el tiempo? La propuesta es que genere una reconexión o reconstrucción de la función mediante la plasticidad cerebral. O sea, lo que veíamos en anteriores diapositivas, que la repetición continua va a lograr un aprendizaje y una mecanización de la conducta, ¿no? Tenemos otra estrategia que es la compensación, que nos hace referencia a todas las funciones que están preservadas y que nos van a servir como un soporte para trabajar las funciones que se han visto afectadas, ¿no? Entonces eso va a ayudar a que el paciente pueda compensar de alguna forma esas habilidades que ahora las ha visto disminuidas. Y en la sustitución de la función mental afectada se realiza el entrenamiento generalmente con aparatos tecnológicos, ¿no? Como estrategias compensatorias, ¿no? Donde se instruye al paciente el uso de agendas electrónicas, recordatorios en el celular, alarmas con grabación de voz del paciente. Entonces, todas estas herramientas que nos va planteando el avance de la tecnología también se las puede utilizar. Obviamente eso implica tener la paciencia, tener la predisposición para poder trabajar con estos pacientes, poderles enseñar, ¿no? Y que puedan sustituir por estas herramientas como un soporte, como una ayuda que pueda coadyuvar en el cotidiano, en las actividades del cotidiano. Entonces vamos a minimizar bastante los efectos que puedan sentir ellos, como la inseguridad, el miedo a no poder responder a las expectativas del entorno, la confianza que puedan tener y obviamente también la autoestima, ¿no? Entonces en ese sentido la sustitución es una estrategia que también está dando muy buenos resultados en todo lo que es un proceso de rehabilitación. Una vez que hemos ido revisando las estrategias fundamentales, ahora tenemos que ir viendo otros factores que también son importantes al momento de establecer o de proponer un programa de rehabilitación, que son los que determinan la aparición del síntoma neuropsicológico, ¿no? Acá podemos nombrar la edad, el sexo, la localización de la lesión, la lateralización de la lesión, el tamaño de la lesión, la naturaleza de la lesión y cómo ésta va a ir evolucionando. También el número de lesiones y su estado actual, la presencia de anomalías congénitas, la personalidad del sujeto, la educación, las habilidades que él tiene como habilidades premórbidas, la cultura, el estatus socioeconómico, la región lingüística a la cual pertenece, el estado de conciencia y la motivación. Todo esto va a ayudar para poder establecer un programa individualizado, un programa que responda a las expectativas y a las necesidades de cada paciente. Bien, ya concluyendo con la presentación, algo que nosotros como profesionales debemos considerar, ¿no?, al momento de poder hacer una propuesta terapéutica, es ver los factores que van a incidir en la recuperación. Tenemos que tomar en cuenta el tipo de la lesión, el tamaño y la localización de la lesión y todas las secuelas que esta pueda dejar a nivel cognitivo, ver la personalidad del paciente, la edad, la inteligencia premórbida, los antecedentes socioculturales, el apoyo de la familia y los amigos. Como vimos anteriormente, la familia cumple un rol fundamental en un proceso de rehabilitación. Ver qué tipo de rehabilitación se va a ofrecer al paciente. También nos remitimos a diapositivas anteriores donde vimos que los equipos multidisciplinarios son los que mejor van a responder a las expectativas y necesidades de los pacientes. ¿Qué técnicas se van a emplear?
aquí como sugerencia a los terapeutas es el hecho de que puedan adaptar, puedan adquirir, puedan aprender la mayor cantidad de técnicas que van a ayudar al momento de hacer una propuesta terapéutica. Y algo fundamental y que es el objetivo de este módulo es el de poder fortalecer, de poder despertar la creatividad de los terapeutas, ¿no? En el sentido de que el terapeuta tiene que tener esa flexibilidad cognitiva de poder establecer nuevo material, crear nuevo material, modificar, adaptar material, todo con un solo fin, el de poder ayudar a nuestros pacientes en un programa de rehabilitación. Y bueno, pues más solo queda de aquí en adelante empezar a trabajar. Muchas gracias por su atención.